lo que queremos será dar una interpretación geométrica de las derivadas parciales. Entonces, para ello, volvemos a estudiar primero la derivada en una sola variable. Ok, recordarán que en una sola variable, para cálculo 1, esta es la definición que se dio de derivada, ¿no? A esta le llamamos a veces pues, la derivada ordinaria, porque solo tenemos una función que depende de una sola variable, o también le llamamos a esta de aquí la derivada total, ¿cierto? Quizás hayan visto la definición en vez de una delta de x, una h, ¿no? Sin embargo, pues, ¿por qué aquí le llaman delta de x? Bueno, porque si ustedes miran la gráfica, cuando delta de x es un número, es decir, todavía no se saca este límite, lo que se obtiene es la pendiente de una recta secante. Entonces, en ese caso, este delta de x es lo que nosotros pues, comúnmente llamamos h, la distancia del punto en donde queremos calcular la derivada a un punto más adelante. Y pues la estrategia que se sigue para calcular la pendiente de la recta secante, pues es tomar este punto de aquí, este punto de acá, y pasar una recta que los corte, ¿no? Por ejemplo, en este caso esta. Y esa sería la recta secante. Y esto lo que nos daría, pues es su pendiente. Entonces, cuando hacemos el proceso de tomar el límite, cuando h tiende a 0, lo que hacemos es acortar más la distancia que hay del punto en donde nosotros queremos calcular la derivada, que es este, y el punto en donde nosotros nos estamos fijando para calcular la pendiente de esa recta secante. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que queremos en el límite? Pues en el límite lo que queremos es conseguir una recta tangente, ¿no? Algo como esto, que justo se llama recta tangente porque solo le pega a la gráfica en un punto, ¿no? Y no lo cruza como este de aquí, que parece que cruza por aquí la gráfica y también por acá, ¿no? Entonces, esa es la definición, ¿no? De hecho, acá tengo una pequeña animación en donde en cada punto de la gráfica se muestra la recta tangente a ese punto, ¿no? Para calcularse se utiliza esta ecuación, que la deduciremos en el siguiente video. Sin embargo, pues noten que la pendiente es la derivada. Y recordarán que en cálculo 1 la derivada jugó un papel importante porque permitía pues, hacer un estudio más detallado y cualitativo de las funciones. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando yo me acerco a este punto, la derivada empieza a disminuir y cuando se hace cero, pues nosotros podríamos estar encontrando un mínimo, un máximo, ¿no? En la gráfica se ve que ese punto es un máximo y una justificación que se utiliza es que acercándose del lado izquierdo la derivada es positiva, entonces la función crece, pero del lado derecho la derivada es negativa y entonces la función decrece. Eso significa que pues, encontramos un máximo local, ¿cierto? Sin embargo, no es un máximo global. El máximo global de esta función se alcanza por acá, ¿cierto? Que también es un punto crítico por ser un máximo local. Pero bueno, pues la idea es extender esta idea de la derivada como una pendiente para funciones ahora de dos variables. La definición que se da de derivadas parciales es muy parecida a la definición de derivada de una sola variable, solo que la otra se deja como que fija, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí la derivada parcial de f con respecto a x, como que es la derivada usual, la derivada ordinaria, pero solamente tomando en cuenta los cambios en x, ¿no? Entonces, como que a y se deja fija y a x es a quien se deriva. De hecho, es así como uno ya en la práctica calcula las derivadas parciales. Finge que y es constante y deriva con respecto a x como si derivara ordinariamente, ¿cierto? Lo mismo con y. Entonces, esto geométricamente, ¿cómo se ve? Bueno, aquí tengo la gráfica de una función, f de x, y. Por acá abajo debe estar el punto a, b, ¿no? Entonces, este punto que vive en el plano xy, lo evalúo en la función y lo que me da es ese punto de ahí grandote, ¿no? Ahora, como yo ahora estoy en una gráfica de una función de dos variables, pues el objeto geométrico es una superficie, ¿no? Esta superficie
no tiene tal cual una única recta tangente, ¿no? Se dan cuenta, esa recta negra es una recta tangente, pero también por acá, bueno, por acá, esa recta también podría ser tangente, pues dependiendo de cómo la dibuje yo ya en 3D, ¿no? Entonces no hay una única recta tangente. ¿Para qué queremos encontrar una recta tangente? Pues para poder utilizar lo que nosotros ya sabemos sobre derivadas en una sola variable y poder estudiar las de dos variables. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, para nosotros recuperar una función que sea de una sola variable, lo que se hace es justo dejar a y constante. Entonces, dejamos a y constante. Y, si se dan cuenta, por ejemplo, le dejamos a y igual a 0. Y entonces, ¿cuál es el plano y igual a 0? Y igual a 0, pues son todos los puntos que tienen y igual a 0, que sería un plano que pues aquí lo estoy dibujando muy mal porque sería como tendría la misma dirección que el plano XZ y sería algo así, ¿no? Vale, entonces tomo ese plano y con él corto la gráfica y lo que me resulta es justo esta curva que está dibujada aquí en verde. Esa curva ya la puedo yo interpretar como una función que varía y. Bueno, más bien, a y la dejé constante, ¿no? Entonces, el eje X es el que yo puedo variar. Y mi altura sería Z. Entonces, esto es como una función de Z que depende de X. Y a esa la puedo derivar. Entonces, si yo tomo la derivada de Z con respecto de X, entonces esto es lo que va a ser la parcial de F con respecto de X. Se dan cuenta, Z de X es la función F evaluada en X, pero dejando a Y constante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Y igual a 0. Así que, ¿qué resulta ser la derivada parcial con respecto a X? Dejar a Y constante, obtener esta función verde, ¿no? La función cuya gráfica da eso de verde, y obtener la derivada ahí de toda la vida. Entonces, lo que nos da es la pendiente de ese tramo de la función. Entonces, espero se haya dado a entender un poco la idea. Si no, pues aquí tenemos otra animación. Aquí vamos a realizar la construcción que les mencioné antes para encontrar las derivadas parciales. Así que aquí abajo hay un puntito que está en el dominio y ese es el que yo puedo mover. Y cada que lo muevo, pues también se dibuja un punto en la gráfica. ¿Sí? La gráfica de esta función es así como pues, si una parábola la estuvieran desplazando, ¿no? Entonces yo puedo mover ese puntito que está en el dominio. Si se dan cuenta, puedo variar X o variar Y. Entonces, ¿cuál es la idea para calcular la derivada parcial? Por ejemplo, primero calculemos la derivada parcial con respecto a X. Lo que tenemos que hacer es dejar fija una Y0, y tomamos el plano que tiene Y igual a Y0 y con ella cortamos la gráfica. Entonces, al cortar la gráfica, nos aparece esa curva de ahí, y esa curva justo la podemos considerar como una función de una sola variable, ¿no? En donde estoy colocando así los ejes para que parezca que justo es una función que depende de X y la altura es Z, ¿no? Entonces yo tomo esa función y varío mi X, entonces así la trazo, y una vez que la trazo puedo calcular la derivada ordinaria y eso me da la pendiente de la recta tangente en cada punto, ¿cierto? Lo que me va dibujando una recta tangente a mi superficie a lo largo de esta curva. Lo importante es que entonces para construir las derivadas parciales, pues tenemos que variar X, por eso ese es el número que se varía cuando se calcula el límite, y podemos hacerlo para distintas Y's, ¿no? Y en principio pues nos debería dar pendientes distintas. Aquí parece que está haciendo la misma, pero pues es una cualidad digamos, curiosa de esta. No debería ser igual, así la misma pendiente. Dependiendo también debería depender de dónde nos paremos en Y0. Pero bueno, entonces volvemos a tomar la gráfica. Y ahora para calcular la derivada parcial con respecto a Y, hacemos lo mismo. Tomamos una X fija X0
que debe ser la del punto en donde queremos evaluar la, la, la derivada. Eso es importante. Tomamos la superficie x igual a x0 y con ella pues cortamos nuestra función y ya nos aparece esta curva. De nuevo la consideramos ahora como una función que depende de y. Mi eje y está para allá, o sea, para que quede positivo. Entonces también me voy a pasar de este lado y ahora sí. Entonces esta función ya depende de y, su altura es z y puedo derivarla totalmente, ¿no? Y la derivada total pues me arroja esa recta tangente, la pendiente de esa recta tangente. Y listo. Entonces, si yo las mezclo, pues eso me da en cada punto dos rectas tangentes. Ahora, espero que con eso ya se haya entendido pues cuál es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Ahora, en su problema de la tarea viene esta función de acá y les piden que encuentren las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en todos los puntos. Entonces, afuera del origen es sencillo, solo tienen que calcular la derivada parcial de la función que les dan. Sin embargo, en el origen pues ya tienen que utilizar la definición del límite, ¿no? Y es importante que utilicen la definición del límite porque pues esa es la forma en la que podrían calcularlo. Hay un error que podrían cometer que les comentaré al final del video, pero pues la idea entonces para calcular la derivada parcial es en el origen sería pues centrarse en cero, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, pues de hecho pasa algo muy curioso, que es que las curvas que se generan al cortar la función con los planos fijos, pues me dan rectas que de hecho pues ustedes pueden ver qué pendiente tienen aquí mismo. Así que nada más miren, esta es la derivada parcial con respecto a x, o bueno, esa es la gráfica que me da la derivada parcial con respecto a x y esta es la de con respecto a y. Con esta figura de hecho pueden comprobar si sus cálculos son correctos, ¿no? Aquí se ve que la derivada parcial sí debe existir. Y bueno, pues nada más como último detalle, que la derivada parcial exista no terminará significando en el curso que la función sea derivable en el origen. ¿Por qué? Pues así como en una sola variable, una función derivable. Una función es derivable si se parece mucho a su recta tangente. Por ejemplo, si tomamos esta función de aquí y nosotros hacemos zoom, se dan cuenta que la recta roja se empieza a parecer mucho a la función original, ¿no? Mientras yo más hago zoom, más se parecen. Sin embargo, eso no ocurre también con esta gráfica en dos variables, porque si yo tomo el plano tangente, que en el siguiente video lo definiremos y lo deduciremos de cierta manera, deduciremos, y yo hago mucho zoom, resulta que mi gráfica no cambia y no se empieza a parecer más a su plano tangente. Entonces diremos que esta función no es derivable, aun cuando sus derivadas parciales existan. Y puede parecer raro al inicio, sin embargo, justo este es el caso en donde uno se da cuenta de por qué, ¿no? Nosotros queremos que derivabilidad signifique parecerse mucho a su aproximación lineal, ¿saben? Y pues ya. Ahora para su ejercicio de la tarea, deben intentar hacer es primero calcular la derivada parcial con respecto a, por ejemplo, x en x, y con x, y distinto del origen. Y después tomar el límite cuando x, y tiende a 0,0 para calcular la parcial con respecto a f, la parcial con respecto a x en el 0,0. Esto no es correcto. ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, si intentan hacer este límite no existe. Entonces, es por eso que para calcular la derivada parcial en el origen, deben usar la definición, que es como la que vimos aquí arriba, ¿no? Con un límite que deja fijo una y lo que varía es x, tomando el parámetro h, ¿no?